Quiero darle los bienvenidos una vez más a nuestro estudio. Hoy vamos a estar empezando una nueva serie de estudios que es sobre el libro de Ageo. Sabemos, si usted busca en su Biblia Ageo, que solo hay 2 capítulos y está bien, pero ese estudio va a tener 4 partes. Las últimas 2 partes van a ser ya los 2 capítulos de Ageo. Los primeros 2 partes van a ser información pertinente al estudio. Entonces, en el primer estudio vamos a revisar algunos de los caracteres, las personas involucradas en esa historia. En el segundo estudio vamos a estar leyendo en el libro de Esdras, donde encontramos el primer pedazo de nuestra historia. Y de ahí vamos a proceder leyendo Ageo 1 y 2. El propósito de leer Ageo es porque creo yo que tiene mucho que ver con hoy. Yo creo, en otras palabras, creo que Ageo es nuestro tiempo hoy. Estoy grabando eso en mayo de 2021. Creo que Ageo es nuestro profeta. Y lo que él está predicando, lo que él está profetizando nos pertenece ahorita. Entonces, yo creo que es importante tener un buen vista. Vamos a estar hablando de Babilonia, tanto en el Viejo Testamento, porque es el periodo de Ageo, como el Babilonia de hoy, porque creo que hay 2 historias que son paralelos. Entonces, un temblor de las naciones. Sabemos bien que en el Viejo Testamento Dios profetizó mucho contra Babilonia y mandó muchos profetas para dar advertencias, y esas advertencias eh, eran para que la gente podían preparar, porque siempre las palabras de los profetas eran para que la gente podía preparar. Y estamos viendo hoy en día que estamos repasando por las mismas profecías. Entonces, como si usted ha estado siguiendo mis estudios en YouTube, usted sabe que un tiempo pasado grabé uno que se llama El fin del siglo, o Hecho está. Y lo que pertenecía a aquel estudio era una revelación de parte del apóstol Brian McIndoe, que nos habló que estamos en medio del 7º copa que fue derramado sobre el aire, y también en el granizo que estaba cayendo, el causa y efecto de ambas circunstancias. Entonces, eso es donde están temblando las naciones. Tenemos en Daniel 9, capítulo 2, recuerda, Daniel escribiendo está en Babilonia. Entonces, sus palabras pertenecen mucho. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de los cuales vino palabra de Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Entonces, Daniel está leyendo los profetas, está leyendo particularmente las palabras de Jeremías, la profeta, y encuentra que la desolación de Jerusalén tiene un comienzo y un fin, 70 años, pues él está en Babilonia en estos 70 años. Entonces, esas profecías están dando saber a él que el tiempo casi está acabando. Eso es importante. Todavía en ese periodo de tiempo, sabemos que Babilonia es un país, un poder, y eso es importante. Entonces, para compararnos, vamos a Apocalipsis, a leer unos textos aquí en Apocalipsis, porque la verdad es, cuando estamos leyendo ese que lo vamos a leer, Apocalipsis 17, 18, esa profecía podía haber sido para el Babilonia de Nabucodonosor. Pero sabemos que cuando Juan escribió esos capítulos, Babilonia del Viejo Testamento ya estaba desechada, ya estaba destruido, estaba ruinas, literalmente ruinas. Entonces podemos saber que aunque el texto suena como que está hablando con aquel Babilonia, no es hablando con el futuro.
Ahora, sabemos que hoy no hay una nación, un país en el globo que se llama Babilonia. Había, ya fue destruido. Hay ruinas allá, sí, pero nación poderosa en el mundo, no hay una Babilonia. Entonces, aquí tenemos un texto importante. Por eso, comparamos las historias de Ageo y una parte de Esdras con hoy, porque ellos hablaban al pueblo de Israel en Babilonia. Y aquí tenemos profecías para nosotros que también habla de Babilonia. Vamos a leer Apocalipsis 17, 1 al 6. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, lleno de nombres y de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornado con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de sus fornicaciones. Y en su frente un nombre escrito, Misterio. Ahora, esa palabra misterio no es parte del título, es para que entendamos. Babilonia como nación no existe, es un misterio que tenemos que entender. Dice Babilonia la Grande, es su título, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagado de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro. Entonces, muy importante, un nombre escrito que debemos entender. Aquí es el paralelo con el Babilonia del Viejo Testamento. El ejemplo que tenemos, los textos que tenemos que hablaba de Babilonia, nos debe dar una comprensión para hoy. Cuando dice Babilonia la Grande, está hablando de aquel Babilonia, pero a la vez está hablando de uno nuevo. Ahora, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 creo que tiene 2 pedazos importantes. Uno, hablado aquí en 17, es la industria religiosa. Aquí nos habla de una mujer. Nos dice, pues, nos dice que aquí hay una mujer, una ramera. Sabemos que la ramera no tiene esposo, entonces tiene muchos hombres. No está ella casado con ninguno, por decir, y aún si está casado, está siempre libre en sus actividades. Muy distinto a la mujer que es representado por la iglesia, porque sabemos que la mujer representada por la iglesia tiene un esposo, Jesucristo, y él tiene una esposa. No hay ningún otro ahí. Entonces, esto es bastante importante en este texto, porque la mujer aquí, esta ramera, está representando también religión, pero es la religión industria, es decir, es el negocio de todas las cosas religiosas. Aquí podemos ver en versículo 4, ella está vestida de púrpura, escarlata, adornado de oro, piedras preciosas, etcétera, etcétera. Su deseo, su enfoque de esa mujer son las cosas del mundo. Entonces ella está negociando en religión a propósito de ganar cosas del mundo. Y así son muchas iglesias hoy. Venden sus sermones, venden sus oraciones, venden su música, venden todo lo que tiene con propósito de ganar los placeres del mundo. Este es Babilonia, es una parte. El otro parte es la industria del mundo. No estoy hablando de las fábricas, la mayoría de ellos. Estoy hablando de aquellas cosas que toman provecho de sus hermanos. Porque ambos piernas de Babilonia son cosas que están tomando, sacando provecho, mal provecho de sus hermanos. No es como que yo estoy negociando una libra de frijoles con mi hermano que me va a dar unas tantas libras de maíz. No es así.
es que yo estoy, por decir así un ejemplo, estoy prestando dinero a mi hermano para que él siembre a dar de comer a su familia, pero estoy sacando grandes, altos intereses y réditos. Y no me importa que su familia tiene hambre. Entonces, esa está la industria de la cual está hablando Babilonia. Es una industria que hasta vende los almas. Nada, nada es sagrado para Babilonia. Todo es vendible, sea en la religión, sea en la industria. Es lo que está hablando. Entonces, pensando en Babilonia, la Babilonia de Nabucodonosor, los reyes que sucedieran a Nabucodonosor II fueran mucho menos capaces que él y tuvieran reinados bastante cortos. En la década que siguió a la muerte de Nabucodonosor II, el imperio neobabilónico tuvo 4 gobernantes diferentes, el último de los cuales fue Nabonido, que reinó desde 556 hasta la caída de Babilonia en 539. Entonces, ese periodo de tiempo, esos últimos 4 reinados, pero más que todo Nabonido, podemos ver una declinación. Las cosas van para abajo, las cosas van empeorando día tras día. El que vive en la sociedad de Babilonia va a pensar, ¿qué está pasando? La vida no está tan bueno, tan próspero como antes. Las cosas están decayendo por razón de los gobernadores. Entonces llegamos a 539. Hay una fecha de destrucción. Así como en aquel tiempo, recuerda lo que acabamos de leer en Daniel 9:2. Dice que Daniel estaba leyendo en las profecías y leo sobre un fin de la desolación de Jerusalén. Quiere decir, el pueblo de Dios tiene que regresar a Jerusalén. Pues podemos nosotros saber que eso iba a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente está contento en Babilonia. Un ejemplo que podemos relatar, porque hay más información en la Biblia sobre eso, es cuando Israel salió de Egipcio. Si recordamos, José llevó su familia a Egipcio, allí vivió muchos años, pero llegó el punto que estaban esclavizados por los faraones. Aún el faraón mató a sus hijos y lo hizo mucho mal, mató a muchos de ellos, pero quedaron esclavizados. ¿Qué pasó? El gente clamaba a Dios liberación, pedía auxilio. Entonces Dios mandó a Moisés. Y por medio de Moisés el pueblo de Dios salió de Egipcio. ¿Y qué hicieron cuando salían al desierto? ¿Será que estaban agradeciendo a Dios, teniendo festejo porque estaban en libertad? No, más bien estaban quejando. ¿Qué dijeron ellos a Moisés? ¿Por qué no regresamos? En Egipcio la vida fue buena, había carne en la olla, es decir, su vida tenía una rutina que ellos adaptaron. Y había comida, y había agua, y había lo que ellos querían, aunque eran esclavos. Pues querían regresar, no querían la libertad. Y es el problema de Babilonia también. Ahora, Babilonia, bajo Nabucodonosor y los demás, tuvieron un poco mejor sabiduría que Egipcio. Babilonia también puso a toda la casa de Dios en esclavitud, pero distinto. Si recordamos la historia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, eh, Nabucodonosor tomó a ellos más otros, lo educó en su idioma, lo educó en las costumbres de Babilonia y que hicieron, lo pusieron en sus puestos en el gobierno. Entonces siempre son esclavos, no pueden regresar a Jerusalén si quieren. Son esclavos, pero tienen sus altas funciones. Y eso es una distinción, porque parece libertad. Y eso es difícil, porque había mucha prosperidad en Babilonia. Entonces, cuando hay prosperidad, aunque estamos bajo esclavitud, tal vez notamos, queremos escapar, pero a la vez no queremos escapar, porque al escapar, como el pueblo de Dios que salió de Egipcio, hay dificultad. ¿Y quién quiere dificultad? Pero
algo que podemos pensar. Si pensamos bien y escuchamos las profetas, podemos disminuir las dificultades. Y eso es importante. Entonces Dios también nos ha llamado a salir de Babilonia. Recuerda, Apocalipsis 17, el versículo 1 al 6, dijo Dios al pueblo: te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Viene un castigo, está la advertencia. Entonces, si yo estoy con un pie dentro de la gran ramera, ¿qué debo esperar? Castigo igual. Entonces me está llamando a salir. Ahora, esa Babilonia de Apocalipsis 17 y 17, como lo dijo, no creo que es un país, creo que es una mentalidad. Es la manera en que tratamos a la religión. Hablamos sobre el dinero. Todo enfoca en el dinero. Y si no hay dinero, no hay nada. Así como muchas iglesias hoy, si no hay un salario siempre constante de sus pastores, pues no lo van a predicar. Entonces, tiene que ganar o no van a hacer nada. Y como lo dijo, está hablando del pierna de religión. Vi a la mujer, en versículo 6 dice, y sabemos que muchas veces cuando habla de una mujer profética, está hablando de la iglesia. Pero aquí no está hablando de la iglesia, sino siempre de la religión, pero es una fornicación, es una ramera. Ella se vende sus deseos, sus gustos por dinero. Ahora, el otro lado de la pierna, y no vamos a leer todo Apocalipsis 18, yo lo recomiendo leerlo porque tú vas a ver la industria que va a ser enfocado, porque todo Babilonia viene por abajo, tal vez no de un día para otro. Eso puede costar 1 año, 2 años, no lo sé, solo Dios sabe cuánto tiempo va a abarcar y no sé hasta qué cantidad de destrucción esperamos, pero lo que esperamos aquí está. Y en los versículos después de lo que voy a leer, ahí habla de lo que se va a faltar. Pero primeramente, versículo 1 al 5 dice, y después de esas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrado de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz, diciendo, caída, caída es Babilonia la grande, y es hecho habitación de demonios, y guardia de todo espíritu inmundo, y albergue de todo ave inmundo y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de sus fornicaciones, y los reyes de la tierra han fornicado de ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados y para que no recibéis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de las maldades de ella. Muy importante, aquí está anunciando la caída de Babilonia. Importante, ¿por qué? Porque la Babilonia en el tiempo de Daniel ya se cayó, ya estaba destruido, ya no existe. Entonces esta Babilonia tiene que ser algo nuevo, algo distinto. Sabemos que no hay un Babilonia en el mundo. Y interesantemente, si tú recuerdas la historia de Daniel, había una parte en Daniel donde el rey de Babilonia estaba haciendo un gran festejo y de repente miró un dedo escribir en el pared. Y buscaban a Daniel para traducirlo y las palabras allá fue Mene, Mene, Tekel, Aparsim o algo así. Pero es interesante porque se repitió Mene, Mene, la primer pedazo. Y esa parte que fue repetido es que Dios midió, Dios puso Babilonia en un balance y vio que estaba faltante. Entonces aquí tenemos la segunda Babilonia. La primer Mene fue para aquel Babilonia. La segunda Mene es para esta Babilonia. Por eso dice aún aquí en versículo 2, caída es, porque 2 veces va a caer y ambos van a venir hasta el polvo tarde o temprano, aunque sea despacio, pero va a suceder. Entonces, ¿qué dice Dios a su pueblo? Pues así dijo en el tiempo de Daniel, Dios empezó por sus profetas
por sus líderes a llamar la atención de su pueblo, decir, es tiempo salir de Babilonia. Pero como le digo, es difícil salir porque uno vive bien, tiene su comida en el mercado, toda clase de comida. Y en Jerusalén, ¿qué hay? En el tiempo cuando los primeros salían de Babilonia a regresar, Jerusalén estaba todavía destruido, no había nada allá. Entonces van de un mercado en Babilonia donde está todos los frutos, todas las cosas buenas del mundo. Ahí era Jerusalén. ¿Y qué hay en Jerusalén? Nada, nada. Entonces, ¿quién va a dejar la comida buena para ir a buscar comida que no existe, mejor dicho? Entonces, por eso es el problema en el pueblo de Dios. Por eso, aunque escuchamos quizás al diario sueños o visiones que nos llama a salir de Babilonia, pero no lo hagamos, porque estamos contentos en Babilonia y no queremos perder lo que tenemos. Pero dice en versículo 4 la advertencia, así como Dios dio la advertencia a Lehi de salir de Jerusalén cuando venía Nabucodonosor. Salid de ella. ¿Por qué? Para que no seas partícipe de sus pecados, número 1, y para que no recibís sus plagas. Mientras que vivimos en Babilonia, estamos siempre bajo la tentación de lo que vive Babilonia. Sabemos que Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego eran gobernadores en Babilonia. ¿Pudo ellos cambiar las leyes? ¿Pudo ellos cambiar a Babilonia en una nación santo? No, aún todavía fue mal Babilonia. Eso es importante. La peligro es si quedamos en Babilonia que vamos a empezar a practicar sus errores. El unión libre, y aún escucho a muchos, aún de los religiosos de hoy, el unión libre no es mal. Otros, la homosexualidad, hay muchas iglesias hoy que ya aceptan la homosexualidad, casan los homosexuales y aún eligen como pastor a homosexuales. Entonces podemos ver que muchos ya están aceptando y integrando más bien Babilonia dentro de ellos. Y eso es importante. Entonces, regresando al Viejo Testamento, sabemos que Dios empezó a llamar a su pueblo. Pues un hombre se paró, Zorobabel. Él paró y dijo, sí, yo lo voy a escuchar. Fue la primera que decidió regresar a Jerusalén con un grupo de personas. Importante porque vamos a ver ciertas eras. No toda la casa de Dios regresó de un solo. Los primeros tuvieron su mayor oportunidad de preparar. Los siguientes no tenían tanta oportunidad. Entonces, nuestro deber es ser el pueblo de Zorobabel. Dice, según la narración bíblica, Zorobabel era el gobernador de la provincia del imperio Arquimendia, yendo medianata, y nieto de Jaconías, penúltimo rey de Judá. Zorobabel encabezó el primer grupo de judíos, era aproximadamente 42.360 personas que regresaron de cautiverio. Lo siento. Que regresaron del cautiverio babilónico en el primer año de Ciro el Grande, rey del imperio Arquimende. Generalmente se piensa que la fecha fue entre el año 538 a 520 a.C. Zorobabel también sentó las bases del segundo templo en Jerusalén, poco después. En todos los relatos de la Biblia hebrea que menciona Zorobabel, siempre se le asocia con el sumo sacerdote que regresó con él, Josué o Jesúa, hijo de Josadac. Juntos esos dos hombres lideraron la primera ola de judíos que regresaron del exilio y comenzaron a reconstruir el templo. Entonces, Zorobabel fue el primero que llevó un grupo a empezar a restablecer Jerusalén. Entonces, la primera era ya pasó. Después viene Ageo. Y Ageo llegó cuando Zorobabel había hecho los cimientos del templo, pero hasta ahí nomás. ¿Quién era Ageo? Ageo fue un profeta hebreo durante la construcción del segundo templo en Jerusalén y uno de los dos profetas menores en la Biblia hebrea y el autor del libro de Ageo. Es conocido por su profecía
de aproximadamente el año 520 a.C., ordenando a los judíos que reconstruyeran el templo. Su nombre significa mis fiestas. Fue el primero de los 3 profetas posteriores en auxilio del exilio neobabilónica de la casa de Judá, con Zacarías su contemporáneo y Malaquías, que vivió unos 100 años después, que pertenecía al periodo de la historia judía que comenzó después del regreso del cautiverio de Babilonia. Entonces, Zorobabel regresó, y vamos a leer esas historias en los siguientes estudios. Zorobabel regresó primero, luego atrás de él viene Ageo para animar a la gente. Esdras. No vamos a leer tanto sobre Esdras en este estudio, pero es importante estudiar todo, aunque sí vamos a leer un pedazo de su historia. Y si usted quiere adelantarla, puede leer Esdras capítulo 1 hasta 5, 6 por ahí. Vamos a solo tocar unos puntos ahí, porque en Esdras tenemos la primera parte de nuestra historia de la salida de Babilonia, llegando a Ageo. ¿Quién era Esdras? Pues los libros de Esdras y Nehemías eran originalmente un rollo. Y en Nehemías 3:32, en algunas Biblias, está una nota al pie del página. Más tarde los judíos dividían este rollo y lo llamaron primero y segundo Esdras. Las Biblias hebreos modernos llaman a los 2 libros Esdras y Nehemías, al igual que otras traducciones modernas de la Biblia. Algunas partes del libro de Esdras, capítulo 4, versículo 8 a 6, 18, y luego capítulo 7, 12 al 26, fueron escritos en el arameo, y la mayoría de los demás en hebreo, siendo el mismo Esdras experto en ambos idiomas. Esdras, descendiente del sumo sacerdote Seraías, vivió en Babilonia cuando el séptimo año, 400-507 a.C. de Artajerjes, rey de Persia. El rey lo envió a Jerusalén para enseñar las leyes de Dios a cualquiera que no supiera ellos. Esdras condujo un gran número de exiliados de regreso a Jerusalén, donde descubrió que los hombres judíos se habían estado casando con mujeres no judíos. Se rascó las vestiduras con desesperación y confesó los pecados de Israel ante Dios. Luego desafió la oposición de algunos de sus propios compatriotas para purificar la comunidad, imponiendo la disolución de los matrimonios pecaminosos. Unos años más tarde, Artajerjes envió a Nehemías, un noble judío, en su servicio personal, a Jerusalén como gobernador, con la tarea de reconstruir las murallas de la ciudad. Una vez que se completó esta tarea, Nehemías hizo que Esdras leyera la ley de Moisés, la Torah, a los israelitas reunidos, y el pueblo y los sacerdotes hicieron un pacto para guardar la ley y separarse de todos los demás pueblos. Entonces tenemos un proceso de eventos, la cual solo vamos a tocar uno ahorita, o dos realmente en ese estudio, lo que pasó un poco antes de Ageo y las profecías de Ageo. Pero todas esas profecías son importantes porque nos habla de lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro. Entonces tenemos 5 puntos importantes aquí: la caída de Babilonia en el año 539, luego entre 538 y 520 el regreso de Zorobabel, que vamos a leer en el libro de Esdras, y luego alrededor del año 520 Ageo viene a profetizar, y vamos a leer sus profecías en Ageo 1 y 2, y aproximadamente en el año 458 antes de Cristo, Esdras va regresando con otro grupo de personas, y alrededor del año 556 a 456 a 455 antes de Cristo tenemos el regreso de Nehemías.
Y su historia está en el libro de Nehemías. Entonces, son 3 pasos cuando la gente está regresando. Bajo Zorobabel regresa un grupo, bajo Esdras regresa un grupo, bajo Nehemías regresa un grupo. Y eso es importante. Los que regresaran con Nehemías no tenían tanto oportunidad como los que regresaban con Zorobabel. También no podían ayudar tanto porque empezaron en Zorobabel a reconstruir el templo. Terminaron aún antes de llegar Esdras. Entonces el templo y su construcción fue terminado cuando Esdras regresó. Esdras, podemos decir, en cierta manera, parece como la tipificación de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Él viene a restablecer la verdad. Entonces, el templo ya está construido, viene Esdras y restablece la verdad. Luego, después de él, viene Nehemías para terminar la ciudad. Y eso es el proceso que yo veo por el futuro de la iglesia hoy. Nada más aquí en ese estudio estamos hablando de lo carnal, comparándolo a lo espiritual de hoy, porque somos nosotros el templo. Y estamos en medio de ese periodo de Zorobabel. Tenemos hecho los cimientos. La iglesia de Cristo existe. Tenemos hecho los cimientos. Lo que necesitamos es terminar el templo para que Esdras pueda venir y restablecer perfectamente la verdad. Pero en este estudio, nuestro enfoque va a ser en Zorobabel y Ageo y la caída de Babilonia, porque es el periodo en el cual estamos viviendo. Como lo dijo, usted puede leer Esdras y Nehemías para saber más a fondo lo demás de la historia, pero nuestra historia está ahorita en Zorobabel y en Ageo. Entonces nos está llamando Ageo a construir. Y quiero leer algunos pasajes en el libro de Mormón que también al leerlo podemos pensar que fueron escritos para aquella gente saliendo del Babilonia en el Viejo Testamento. Pero no, son escritos para nosotros. Pero por eso podemos saber el paralelo de la historia. Tercer libro de Nefi, capítulo 9, versículo 80, 81, 85, 93. Y usted puede leer todo el texto si tú quieres, pero yo solo quiero tocar esos versículos al momento. Dice, versículo 80, porque no saldréis con prisa ni iréis huyendo, porque el Señor irá delante de vosotros, y el Dios de Israel será vuestra retroguardia. Eso, como lo digo, podía haber sido escrito a aquella gente que estaba saliendo de Babilonia para regresar a Jerusalén. Pero no, es una profecía para hoy. 81. He aquí mi siervo obrará prudentemente, será exaltado y alabado y puesto muy en alto. Eso podía estar hablando, por decir, de Zorobabel o Esdras o Nehemías aún. No importa cuál de ellos, pero está hablando que hay uno que está trabajando para ayudar al pueblo. Versículo 85. Entonces se cumplirá este convenio que el Padre ha hecho con ese pueblo. Y entonces Jerusalén volverá a ser habitado por mi pueblo y será la tierra de su herencia. Entonces, como Zorobabel regresó y restableció los cimientos, tanto de la ciudad como del templo, es la promesa acá. Versículo 93. Y cuando suceden estas cosas, de modo que vuestra posteridad empieza a conocerlas, entonces les será por señal, para que sepan que la obra del Padre ha empezado ya, para dar cumplimiento al convenio que ha hecho al pueblo, que es de la casa de Israel. Muy importante, este 93 nos está dando a saber que cuando ya nos damos cuenta de que la obra de Dios ya está en trabajo, más bien estamos tarde, porque ya empezó. Todo ya está empezado, Dios está cumpliendo y es la confianza que podemos tener. Dios sabe su obra y está haciéndolo. Luego seguimos a 99, versículo 99, y los de mi pueblo, que son un resto de Jacob, estarán en medio de los gentiles, sí, en medio de ellos como león entre los animales del bosque, y como cachorro de león entre las manadas de ovejas, el cual si pasa por el medio, lo siento,
huella y despedaza y nadie las puede librar. Entonces su pueblo está aún en el mundo, pero la obra de Dios ya está pasando y eso es importante porque Dios ya está haciendo su obra y estamos llamando a todo el mundo para que venga a participar, pero no todos están escuchando. Pero Dios nos está diciendo, tenemos un trabajo para hacer. Ya brincamos a capítulo 10, tercer Nefi, capítulo 10, versículo 2 al 4. Dice, y también a cuantos de la casa de Israel que venga, a fin de que construyan una ciudad que será llamada la Nueva Jerusalén. Y yo creo, como hablé de Babilonia la Grande de Apocalipsis, que es una mentalidad de la cual tenemos que salir, aquí tenemos para mí, otra mentalidad, el Nuevo Jerusalén. El Nuevo Jerusalén es la mentalidad que debemos estar poniendo. Debemos estar pensando qué es lo que Dios quiere, cómo quiere Él que vivimos aquí en este mundo, cómo quiere Dios que tratamos a este mundo. Cuando estamos sembrando o trabajando o criando nuestras familias, ¿cuál es la verdad? Como Esdras regresó a leer la palabra verdadera al pueblo de Dios, eso es el fin nuestro también. Dios quiere volver a establecer la perfecta verdad. Y nunca debemos sentir que ya sabemos todo. Todavía Dios nos falta instruirnos y debemos estar listos para aprender cosas nuevas. Entonces, no creo que esta ciudad es una locación, un lugar o un pueblo o una nación, aunque si Dios quiere, bien puede ser, pero creo que es donde está cualquiera de los creyentes con la mentalidad del reino de Dios. Versículo 3, y entonces ayudarán a mi pueblo, que está disperso sobre toda la faz de la tierra, para que sean congregados en el Nuevo Jerusalén. Y pienso en versículo 3, aquellas primeras palabras son lo más importante. Entonces ayudarán. Esa debe ser parte de nuestra mentalidad, ayudar a la gente. ¿Qué debemos hacer para preparar para el futuro? Pues debemos pensar, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito aprender para que yo pueda ayudar a las demás personas? Versículo 4. Entonces el poder del cielo descenderá entre ellos y también yo estará en medio. Entonces empezará la obra del Padre en aquel día, sí, cuando sea predicado este evangelio entre el resto de este pueblo. No hay un trabajo que está en proceso, así como hablamos de la caída de Babilonia, del trabajo de Zorobabel, el trabajo de Ageo, el trabajo de Esdras, el trabajo de Nehemías. Hay un procedimiento, pasos que van a ser cumplidos y son los pasos que estamos viendo en ese mismo capítulo. Hay un trabajo ya empezado cuando llegamos al versículo 4 y Jesús regresa y yo también estaré en medio. Pero todavía hay un trabajo que falta. Y en versículo 4, aquí el último pedazo, también versículo 5, que no está aquí, habla de que vamos a estar yendo a buscar los tribus perdidos. Y eso es importante, porque es el propósito de Ageo, animar al pueblo para que sigamos adelante, para que terminamos el templo, para que el siguiente paso puede suceder. Esdras no puede regresar a enseñar la verdad mientras que el pueblo no ha terminado la construcción del templo. Entonces, la parte de Zorobabel, creo yo, está hecho. Y por eso digo que Ageo es nuestro profeta, porque estamos en aquel momento cuando necesitamos tomar su consejo y terminar el templo. Nosotros, terminar el templo, para que Esdras, para mí, un ejemplo de Cristo, puede regresar y estar con su pueblo y ayudarnos a seguir en el siguiente paso de la iglesia. Como lo digo, si tú quieres adelantar en ese estudio, lees el libro de Esdras, lea el libro de Ageo y saber eso es lo que vamos a estar hablando. Y como lo digo, creo que es para nosotros y nuestro tiempo. Espero que esas palabras puedan animar a usted, que usted puede saber, Cristo ya tiene escrito el libro. Todo lo que va a suceder ya está.
No tenemos razón de tener miedo ni duda. La obra de Dios ya está en acción y podemos ser parte de esa obra si queremos, así como ellos fueron en aquel tiempo. Entonces, busquemos en ayuno y oración nuestra parte, hermanos. Pide a Dios cuál es la parte que tú debes tocar en la reconstrucción de todo el pueblo de Dios. Y escucha, porque yo sé que Dios te va a hablar. Ha estado dando a su iglesia muchos sueños y revelaciones y estamos al punto de comprender todo eso. Gracias, hermanos, por su tiempo estudiando conmigo. Espero que este estudio sea para su bendición. Que Dios lo bendiga.